y realiza el seguimiento. ¿En qué? En los proyectos que va a realizar la empresa EBC. Y va de la misma mano con la gerencia de producción, ya que es la que ejecuta. En pocas palabras, para que podamos entender, la gerencia técnica es la que propone y la gerencia de producción es la que realiza la acción. Ambas son importantes dentro de la EBC, ya que en el organigrama está en una estructura de forma vertical. En ese sentido, ambas van de la misma mano. Vamos con el siguiente, por favor. Ahora, aquí yo les hago una pregunta. Desde los inicios de la empresa EBC, muchos tenemos que entender algo. Para que la empresa EBC vaya generando ingresos de alguna forma, considerando que es una empresa pública, tenemos que irnos a la parte donde planifica las operaciones que va a realizar. En ese sentido, vamos a pasar ahora al POA de la empresa EBC. Vamos con el siguiente, por favor. Antes de empezar, voy a tomar en cuenta todo lo que se les va a explicar. Nuestro respaldo, primero que nada, es la ley 1178, la ley 777, que es la del sistema de planificación, el decreto supremo 1020, la resolución ministerial y las normas de auditoría operacional de la Contraloría. Que esto es muy importante más adelante para el tema de los indicadores. Vamos con el siguiente, por favor. Antes de empezar en el POA, primero que nada, tenemos que entender dos puntos. El primero, toda empresa se plantea objetivos, metas a corto plazo. En ese sentido, sabemos que el POA es solamente de un año, pero para que se realice el POA, muchas empresas tienen que tener, se establece según el programa de empresa, si no me equivoco, en base a un estándar, todas las empresas públicas deben de realizar el POA, tanto incluso en sus indicadores y sus propuestas. Ahora, ¿esto por qué se vincula con el presupuesto? Una empresa no puede funcionar, no puede reactivar, no puede dar resultados si no se le da inicialmente un presupuesto. Vamos con el siguiente, por favor. Como les estaba indicando anteriormente, primero tenemos el plan estratégico institucional en sí, las bases para que cada empresa realice su POA. Después nos vamos a la formulación y aprobación, que lo emite el Ministerio de Obras Públicas, ya que la EBC depende del Ministerio de Obras Públicas, que fue creado en 2011. Después se realiza la programación de operaciones. Ahí ya empieza, aún no se ejecuta. ¿Dónde se ejecuta? Cuando ya la empresa entra en funcionamiento. En ese sentido, ¿qué quiere decir? Ya empieza a trabajar, empieza a ejecutar el proyecto inicial que ha tenido. Y en ese proyecto, bueno, en ese transcurso que va ejecutando la empresa EBC, se realiza el seguimiento y evaluación, obviamente. Y esto de alguna forma podemos entender que es el ciclo y articulación estratégica que realiza la empresa EBC. Vamos con el siguiente, por favor. Muy bien. El POA, mil disculpas el audio, lo que vamos a evaluar primero es las operaciones que hemos escogido, que en este caso son dos. El periodo, en este caso hemos escogido el POA del 2026 y la misión. ¿A qué me refiero con misión institucional? Las operaciones que hemos escogido son relativamente asemejadas a la misión y visión de la empresa EBC. Vamos con el siguiente, por favor. Y aquí hay algo muy importante. Tenemos que entender que para poder, como auditores, entender las operaciones de la empresa, primero, ¿qué es lo que nos importa del POA? Primero que nada, la operación. Segundo, el indicador que están utilizando. Tercero, ¿quién lo va a realizar? Cada tarea, cada operación que se realiza tiene un responsable. Como inicialmente ya les había indicado, lo que nos importa del organigrama es la gerencia de producción y la gerencia técnica. Y obviamente, ¿en qué plazo la empresa tiene planificado acabar o avanzar el proyecto? Y obviamente, ¿cuánto de presupuesto se le está dando? Vamos con el siguiente, por favor.
Para eso, inicialmente, nos vamos siempre, un auditor siempre tiene que basarse todo en datos históricos y obviamente en evidencia. No podemos hablar directamente sin datos. Este lo hemos sacado de la empresa EBC, es un desembolso que se ha hecho recientemente en la gestión 2026. Este desembolso corresponde para el primer trimestre, ¿eso qué nos quiere decir? De enero a marzo. En ese sentido, en la parte de ingresos que se le ha desembolsado a la empresa EBC es 137.902.469. En base a este primer dato, ¿qué es lo que podemos decir? Ya se le ha dado un presupuesto para que la empresa EBC realice la ejecución de lo que tiene planificado en el PUA. Vamos con el siguiente. Ahora, lo que nos interesa del estado de ejecución presupuestaria de gastos, primero que nada, sabemos que a la empresa se les ha desembolsado un monto de 137 millones, que es lo que se puede ver que está en el presupuesto inicial. Lo que nos interesa es el presupuesto vigente. ¿Por qué? Ya que inicialmente al presupuesto, bueno, al desembolso que se le puede dar a la empresa, ellos pueden realizar diferentes tipos de reprogramaciones. Me explico. Inicialmente ellos puede que en servicios profesionales hayan colocado $100,000, bueno, 100,000 bolivianos, pero al final se han dado cuenta que ese no era el presupuesto que ellos habían estimado o tal vez han subestimado o subvaluado y eso realizan lo que es una modificación presupuestaria y recién ya lo ponen en ejecución lo que han proyectado inicialmente. En este sentido, en presupuesto vigente, como auditores, ¿qué es lo que nos tenemos que fijar? Primero, vamos a hacer mediante muestreo. ¿Qué cuentas son significativas? ¿Qué operaciones ellos han utilizado en su mayor monto? Se ha desembolsado 137 millones y donde han gastado la mayor parte ha sido en materiales y suministros. ¿Eso qué nos quiere decir? Ahí ya tenemos un primer hallazgo. La empresa EBC en su primer trimestre del 2026 ha realizado una mayor parte de la utilización del presupuesto en materiales y suministros. Segundo, servicios no personales. Ahí se ha destinado 45.383.965. Es lo que ellos han presupuestado para ejecutar. Y lo que nos importa es, nos vamos al saldo de vengados, si es que lo pueden, me pueden seguir. ¿Cuánto es lo real? ¿Cuánto se ha ejecutado? 45.235.000. ¿Eso qué nos quiere decir? De lo que se ha presupuestado, han ejecutado alrededor del 85%. Entonces, la empresa EBC en su primer trimestre ha gastado tanto en materiales y servicios no personales. De igual forma, también ha gastado en servicios personales, activos financieros, pero las cuentas más relevantes son esas dos. Y en base a esas dos, nosotros hemos tomado ya indicadores para realizar el análisis en el POA. Vamos con el siguiente, por favor. Muy bien. Como ustedes ya saben, las fórmulas que se utilizan para realizar los indicadores es eficacia, eficiencia y economía. ¿Eso qué nos quiere decir? Tanto para lo que es eficacia y eficiencia, eficacia, primero que nada, como todos sabemos, es el grado de cumplimiento de objetivos a nivel de resultados inmediatos con relación a los programados. Pero en otras palabras, ¿para qué se utiliza la eficacia? La eficacia, inicialmente, muchas empresas, constructores incluso la utilizan porque al final el objetivo es llegar a la meta. No importa si has tardado, no importa si has tenido problemas en el transcurso, la idea es que has llegado a la meta. Pero para que una empresa sea eficiente, inicialmente tiene que ser eficaz. No se puede ser eficiente sin ser eficaz. En otras palabras, ¿a qué me voy? Ser eficiente, ¿qué significa? Gestionar los recursos. ¿Qué tipo de recursos? La empresa EBC, ¿qué recursos tiene ahora? Tiene personal, tiene el recurso humano. Tiene también el tema del recurso del tiempo. Tiene que acabarlo en el menor tiempo posible y también tiene que hacerlo de calidad. En ese sentido, se está trabajando tanto con eficiencia y con eficacia. Al final, la empresa tiene que entregar la obra, pero también tendría que entregarlo en el menor tiempo posible. Vamos con el siguiente, por favor. Pero bueno, aquí está ya nuestro respaldo. ¿De dónde nos basamos en las tres fórmulas de eficacia, eficiencia y economía? Todo esto está reglamentado según la norma de la Contraloría General
de operaciones número 72. En la página 10 específicamente, si lo pueden revisar, ahí se encuentran las fórmulas que emite la Contraloría y que todo auditor debe de cumplir. Es por eso que aquí están las fórmulas. La primera, de eficacia. Sabemos muy bien que son lo que la empresa ha logrado y se divide obviamente contra lo que se ha programado. Y vamos a utilizar también la de eficiencia, los recursos utilizados contra los recursos programados por 100. Vamos con el siguiente, por favor. Muy bien, esta es la primera operación que hemos escogido. La operación es de la empresa EBC PY05. Muchos me pueden preguntar, ¿qué significa PY05? En un momento lo vamos a indicar, pero para serles específico, tiene mucho que ver con la razón de ser de la empresa, específicamente con un proyecto. ¿Pero qué tipo de proyecto? Lo vamos a ver. Primero, nos vamos a la acción a mediano plazo. ¿Qué nos dice? Realizar construcciones civiles con el fin de incrementar, y lo que nos interesa es esta parte, la capacidad productiva nacional a través de la ejecución de proyectos en forma eficaz y eficiente. En ese sentido, en su POA nos está indicando que está utilizando ambos, eficaz y eficiente. Como les había indicado inicialmente, una empresa no puede decir que solamente es eficiente. Si es eficiente, inicialmente tiene que ser eficaz. Ambos van de la mano. ¿Qué producto nos van a entregar? Bueno, ¿qué producto se está proyectando la empresa EBC? Se cuenta con construcciones civiles que incrementan actividades productivas logísticas. Entonces, en esta operación, su objetivo es construcción civil para actividades productivas y logísticas. Ahora, la acción de corto plazo, ¿eso qué nos quiere decir? Dentro de este periodo del 2026, ¿qué es lo que tiene que realizar? ¿Qué operación va a hacer? Primero, tiene que construir y ejecutar proyectos de infraestructura civil de alta especialización. Como sabemos, la empresa EBC, al ser una empresa pública, realiza diferentes tipos de proyectos. Entre esos están hospitales, plantas, industrias, laboratorios y puentes. Pero bueno, ¿qué tipo de ponderación se ha colocado la empresa EBC? Primero, obra civil. Es algo que se está hablando mucho. En ese sentido, si hablamos de obra civil, puedes referirse tanto a un hospital, a una planta, a una industria, a un laboratorio y a un puente. ¿Qué más nos indica? La especialización entregada con calidad, plazos y presupuestos cumplidos. Entonces, ahí tiene mucho que ver cuánto se le ha desembolsado a la empresa EBC y si ha gestionado bien los recursos que se le ha entregado inicialmente. Vamos con el siguiente, por favor. Ahora, lo que nos interesa es esta parte. Primero, decíamos, ¿qué significa PY05? Nos vamos a la unidad de área, que es la parte final de la derecha, que nos dice que es proyectos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué área se está encargando de esta tarea? La unidad de proyectos, que tiene mucho que ver también con la gerencia de producción. Ahora, nos vamos a la operación. En base a esta primera operación que se ha escogido de la empresa EBC, primero, ¿qué tipo de operación van a realizar? La construcción, equipamiento e instalación de la planta de almacenamiento de granos EMAPA. Entonces, la empresa EBC está realizando un proyecto con la empresa EMAPA. Ahora, la ponderación. ¿Qué ponderación se está colocando en la empresa EBC? La obra construida según cronograma y especificaciones. Lo que nos interesa es el cronograma. Como están utilizando el cronograma, entonces nosotros como auditores nos damos cuenta de lo primero. Están utilizando eficiencia. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo en el menor tiempo posible. Si tienen un cronograma, tienen que cumplir los plazos. Caso contrario, la empresa EBC tendría que tener un tema legal incluso por el tema de no entregarlo a tiempo, y hay muchos factores más que pueden influir. Entre esos pueden ser los factores sociales, factores políticos, económicos, entre otros. Pero por el momento en la ponderación está colocando cronograma, que nosotros intuimos que ya es el tema de factor de tiempo. Vamos con el siguiente. El indicador. ¿Qué indicador está utilizando la empresa EBC? Primero, el porcentaje de avance ejecutado dividido entre el de avance proyecto. Este primer indicador solamente nos da el de eficacia. ¿Eso qué nos quiere decir? La empresa EBC solamente está utilizando el de llegar a la meta, pero no importa el tiempo, pese a que en su ponderación está el tema de según cronograma y especificaciones. En este indicador ya hemos visto la primera observación. La empresa EBC, al no cumplir con su misión y visión, ¿qué es la misión y visión que tiene la empresa EBC? Primero que nada, escatimar en costos. ¿Para quién? Para el Estado.
Entonces, si aquí su indicador nos indica que solamente tiene que llegar a la meta, tiene que realizar la obra de construcción, entonces aquí nosotros ya tenemos la primera observación. ¿Qué línea base está utilizando? El 90%. ¿Qué metas está colocando la empresa EBC? El cierre administrativo del proyecto. Y como les había indicado inicialmente, el presupuesto que se le ha asignado a la empresa EBC ha sido solamente el primer trimestre. ¿Eso qué quiere decir? Enero, febrero y marzo. ¿Y qué proyección? El primer mes de enero se está proyectando realizar el 5%, en febrero el 3% y el de marzo el 2%. La anterior diapositiva, por favor, compañero. El 2%. Muy bien. En ese sentido, tenemos un total del 10%. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el primer trimestre la empresa EDC se está proyectando solamente realizar el porcentaje del proyecto en un 10%. Entonces, ¿están siendo eficientes? Porque eficaces lo van a hacer. Al final van a cumplir con la meta, van a terminar la obra, pero ¿están cumpliendo con la misión y visión que ellos se han propuesto? ¿Están cumpliendo con el PI? Nosotros como auditores tenemos que evaluar ese tipo de cosas. Si la empresa en verdad está gestionando bien los recursos que se le está asignando. Entonces, nos vamos a los medios de verificación. ¿Qué nos indica? Que es la acta de recepción definitiva. Entonces, eso es el producto final que va a entregar la empresa EBC. Y aquí ya tenemos la primera observación. Una empresa, sabemos muy bien que tiene que entregar informes mensualmente del porcentaje de avance. Pero si una empresa se mide por los informes que está entregando, ¿está siendo eficiente? Es como que nosotros entreguemos trabajos, pero no sabemos si está bien el trabajo, pero la idea es entregarlo. No estamos siendo eficientes. Ahora, si la empresa EBC aquí se proyectara que como uno de sus indicadores, que tiene que acabar el trabajo utilizando lo que es, primero que nada, costos, utilizando el tema del tiempo, aquí la empresa sí estaría cumpliendo con su razón de ser, con su misión y su visión. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente, por favor. Muy bien. En aquí se ha preparado una pequeña tabla para ver primero que nada qué valores ha utilizado la empresa EBC y en base a ello nosotros cómo lo hemos corregido. Primero que nada, ¿qué variable se ha identificado? Como anteriormente ya les había indicado, es el avance físico real acumulado. Como está trabajando de forma trimestral, lo que se está programando la empresa EBC, el primer mes es un 3%. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la ejecución de materiales es 11% y los ingresos es cero. En ese sentido, el primer trimestre han utilizado casi el 95% de su presupuesto y lo han utilizado más que nada para los suministros, para el tema de gastos, o sea, pago a servicios profesionales y no han avanzado en gran magnitud al proyecto que se han planteado inicialmente. Ahora, ¿qué costo real de vengado específico del proyecto 5 podemos rescatar? Primero que nada, hemos hecho una estimación en comparación de la gestión del 2025, que en un momento les voy a mostrar. En la empresa EBC estamos poniendo un supuesto de que en el mes de enero ha colocado un monto de 475,000 para ahí estamos colocando para el tema de sueldos y salarios, que es uno de los cuales han gastado más, y el tema de insumos. Como ya tenemos un estimado de lo que se ha devengado el primer trimestre, el precio real, sabemos muy bien que la empresa EBC necesita los insumos. Ahora, como ellos realizan la contratación directa, ¿de qué? De los insumos que con empresas que les van a proveer tanto de cemento, tanto de diferentes tipos de insumos que la empresa a veces necesita para cumplir sus objetivos. Entonces, estamos poniendo un supuesto que el precio real del monto de, por ejemplo, algo que usualmente se va a necesitar es el cemento, y esto lo hemos sacado de una página, un estimado de cuánto estaría así a nivel general, tanto más que todo para las empresas públicas, ya que no podemos comparar una empresa pública con cualquier otra empresa. Y una empresa referencial. ¿Eso qué nos quiere decir? De lo que la empresa está adquiriendo y está realizando la ejecución de gasto y en lo que en verdad en el mercado se ve el costo.
Entonces, aquí lo que se está tratando de explicar primero que nada es que en base a lo que ellos han presupuestado y lo que han desembolsado en el primer trimestre, podemos ver que no han cumplido el primer concepto que está en su misión, que es el tema de costos, reducir costos al Estado. Solamente están comprando insumos, pero no saben si en verdad lo van a utilizar todo. No han proyectado, primero que nada, cuánto de ejecución en la obra se va a gastar, los insumos que están adquiriendo. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Muy bien. Como les había dicho inicialmente, hemos revisado el POA del 2026, pero ahora no siempre vamos a trabajar de forma comparativa. ¿Eso qué quiere decir? Como que al final, en auditoría financiera revisamos estados financieros del 2026 y de 2025. ¿Por qué? Porque necesitamos comparar qué tanto ha cambiado. Y en auditoría operativa nosotros de igual forma revisamos el POA del 2025. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si sus indicadores han cambiado en algo, se han modificado o incluso si el año pasado eran más eficientes que esta gestión. Entonces, nos vamos al 2025. Inicialmente, la empresa EBC ya había realizado el contrato con la empresa EMAPA, pero lo iban a ejecutar este 2026, que ya les he mostrado el avance, que ha sido apenas, se han proyectado el 10%, pero en verdad han cumplido con ese 10% o tal vez lo han hecho menos, pero aquí la observación es que ya han gastado la mayor parte de su presupuesto. Muy bien, nos vamos primero que nada a la ponderación. En el 2025, ya finalizando, ellos han proyectado que iban a avanzar un 5%, cosa que ha cambiado para el 2026, donde en verdad han ejecutado tanto lo que es el tema de gasto y el tema de los insumos, han proyectado un 10%. ¿Eso qué nos quiere decir? Que inicialmente se han proyectado un 5%, entonces para el 2026 han aumentado de un 5 a un 10%. Vamos con el siguiente, por favor. Muy bien. Ahora nos vamos, ¿qué tipo de indicadores han utilizado en el 2025? Primero que nada, uno de los indicadores era la acta de recepción o entrega definitiva. Entonces, aún mantienen un indicador eficaz. Su indicador, ¿a qué se basa? A entregar informes, a presentar el porcentaje de avance de la obra técnicamente. Pero ¿eso es eficiente? ¿Eso en qué ayuda a la empresa EBC para lograr sus objetivos? Como les había dicho inicialmente, tanto en el 2025 y en el 2026 han mantenido el tema de los indicadores, no lo han modificado. Entonces, la empresa EBC solamente ha utilizado un indicador de eficacia, no de eficiencia. Y obviamente la línea base es el 90%. Ahora, tanto en enero y enero a diciembre, obviamente no han avanzado en el tema del proyecto y el total que nos han dado es un 10%. ¿Eso qué nos quiere decir? Ellos inicialmente se han puesto un 5%. Ya para finalizar, me refiero a noviembre y diciembre, tenían que avanzar un 10%. No lo hicieron. En ese sentido, donde en verdad han ejecutado la obra ha sido el 2026. ¿Y qué tipo de medios de verificación tenían? Igual, como les había dicho, en el 2026 es lo mismo que el 2025. Su producto final era los informes y conformidades. ¿Y qué unidad se iba a encargar de esto? La gerencia técnica de proyectos. Ahora, vamos con el siguiente. Ahora, en un resumen, en todo lo que hemos analizado, primero que nada, en este caso, el responsable es el de proyectos, la unidad de proyectos. Segundo, el POA lo han proyectado en un 30%. El tiempo de ciclo, en aquí nosotros ya lo hemos sacado. Lo que se está corrigiendo en la empresa de veces es que no ha utilizado el tema de eficiencia. Primero que nada tenía que ver el tema del tiempo. ¿En cuánto tiempo pueden lograr acabar el proyecto para utilizar lo que es el concepto de eficiencia? Además, uno de los indicadores clave que nosotros hemos visto óptimo es la de eficacia operacional, que obviamente es el tema del proceso, la eficacia en tiempos y obviamente la economía de recursos. Técnicamente la empresa EBC, si quería cumplir su misión y visión, tenía que haber aplicado eficacia, eficiencia y economía. Economía con respecto a los costos. Eficiencia con respecto al tiempo que se va a entregar el proyecto.
En ese sentido, nosotros como cronograma hemos puesto que un estimado tenía que haber proyectado en 16 horas, se tenía que haber hecho un seguimiento en el tema de la ejecución, una proyección de 8 horas, y los informes, ahí nosotros estamos bajando a un informe en bajo rango, eso quiere decir en 2 horas, que no tenemos que concentrarnos más en el informe, sino en que el proyecto vaya avanzando. Ahora sí pasamos con el siguiente, por favor. Ahora nos vamos con la siguiente operación y al finalizar también les vamos a mostrar lo que son las fórmulas y el cómo se ha realizado. Primero, la siguiente operación es la GP01, pero nosotros nuevamente nos volvemos a preguntar, ¿qué significa GP01? Un rato pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. GP01 significa gerencia de producción. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la unidad de esta operación es la gerencia de producción. Volvemos al anterior, por favor. El anterior, por favor. Muy bien. Entonces, en esta operación, primero que nada, lo que nos interesa es qué tipo de operación van a realizar. En este caso ya no nos vamos a la denominación, porque al final la denominación tiene mucho que ver con la misión y visión. Técnicamente tendría que cumplir eso, porque nos dice fortalecer la gestión administrativa de la EBC para potenciar su carácter autonómico respecto a lo financiero y legal. Entonces, lo que nos interesa acá es fortalecer la gestión administrativa respecto a lo financiero, legal y técnico. Y lo demás viene a ser el marco normativo para la optimización administrativa financiera. Entonces, aquí lo que nos interesa es que la empresa como proyección, acción a mediano plazo, está tomando en cuenta la optimización de la gestión financiera administrativa. Y ahora nos vamos a la denominación. Lo que nos interesa acá es qué tipo de indicadores va a utilizar la empresa EBC. ¿Qué nos dice? Implementar un modelo de gestión empresarial orientado a resultados basado en eficiencia administrativa. Entonces, como en acá nos indica que están utilizando eficiencia administrativa, eso quiere decir que para que ellos sean eficientes, inicialmente tienen que ser eficaces. Y tiene que ser sostenible, financiera y competitividad técnica en el mercado de la construcción. Entonces, en aquí ya nos daba a entender de que la empresa no solamente se está proyectando a nivel interno, sino incluso puede llegar a competir con otras empresas constructoras. Esa es la proyección a corto plazo que se está proyectando en la empresa EBC. Pero ¿qué ponderación se está colocando? Primero, la EBC cuenta con un modelo de gestión empresarial modernizado, orientado a resultados que lo permiten competir en igualdad y condiciones en el mercado. Entonces, una de la ponderación que está colocando es que ellos tienen tanto la capacidad humana y también la capacidad en activos fijos, podemos decirlo. Vamos con el siguiente, por favor. Ahora sí nos vamos. La operación sabemos que corresponde a la unidad de gerencia de producción. ¿Qué procedimiento o qué operación va a realizar? Es el seguimiento y control de la ejecución de obras. En ese sentido, ¿qué es lo que nos quiere decir? Como la obra se está proyectando, ellos en esta operación, ellos están controlando qué tan eficiente está avanzando la obra. Entonces, en aquí ya se está colocando una ponderación del 30%, como les indicaba anteriormente. ¿Qué indicadores se está utilizando? Porcentaje de obras con avance reportado. Nuevamente nos vamos a lo anterior. Está priorizando más los informes que si en verdad el proyecto está avanzando de forma eficiente. Y solamente está tomando en cuenta el porcentaje de obras de avances reportado y desviaciones identificadas. ¿Y qué línea base tiene? 0. Y ahora, ¿cuál es la meta que se está proyectando en la empresa EBC? Es el 100% de proyectos en ejecución con informes mensuales. Nuevamente decimos, aquí a un auditor nosotros tenemos que tomar en cuenta si eso es eficiente. En aquí uno de sus indicadores es los informes mensuales. Al finalizar, ¿qué nos quiere decir? Que a fin de mes se tiene que entregar el informe. Si no se entrega, entonces no están siendo eficaces. Pero como todos sabemos, el informe siempre se va a entregar. Pero que coloquen como prioridad los informes, más allá del avance real de la obra, nosotros ahí ya tenemos observaciones si en verdad la empresa está usando indicadores correctos en base a la misión y visión que tiene la empresa. Y ahora, ¿en qué periodo lo está planteando? De enero a diciembre. Obviamente sabemos que son 12. ¿Qué nos quiere decir ese número 12?
que cada mes se está entregando un informe mensual. Entonces, en esta operación solamente están proyectando los informes como indicador, más no el porcentaje de avances real de la obra. Por eso mismo, en los medios de verificación, ¿qué nos dice? Su producto final, ¿cuál va a ser? El informe. Y ya. Vamos con el siguiente, por favor. Ahora, para que se pueda entender un poco mejor el segundo proceso, que es el de gerencia de producción, ¿cuál sería nuestra entrada? Los cronogramas, los cronogramas diarios y reportes de avance. Entonces, esa sería como la primera operación que tiene que realizar. Y obviamente en ahí tendría que colocar plazos para que se puedan entregar los informes. Entonces, ahí nos vamos al proceso. ¿Qué tipo de proceso tendría que realizar la gerencia de producción? Los controles técnicos en el lugar. ¿Eso qué quiere decir? Controles sorpresa para ver si en verdad la obra está cumpliendo en base a lo que se han proyectado inicialmente. Y obviamente si existe alguna observación tendría que realizarse algunos planes correctivos. Pero ahora, ¿qué salida tendría que utilizar la empresa EBC? Los informes consolidados a la gerencia general. Entonces, lo que la empresa EBC se está proyectando en base a un proceso es primero el cronograma, los controles que se van a realizar en el lugar de la obra y su producto final van a ser los informes consolidados. Vamos con el siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, en este proceso, ¿qué es lo que estamos identificando? El responsable es el gerente de producción. ¿Cuánto se ha apoderado la empresa EBC? Un 30%. Ellos están proyectando que en ese proceso van a avanzar, o bueno, van a cumplir en un 30%. Ahora, algo que no están tomando en cuenta, igual, ahí entraría la observación que tenemos, primero que nada, el tiempo. Eh, Ellos no toman en cuenta en sus indicadores el tema de lo que es el tiempo, o sea, la eficiencia. Ahora, también nosotros tenemos que tomar en cuenta si los cronogramas están establecidos de forma de que el proyecto vaya avanzando en mejor manera y obviamente las intervenciones. Y nuevamente nosotros estamos colocando los informes como último lugar, porque al final los informes se van a realizar, pero para que se realicen los informes es necesario que exista una buena planificación para que se pueda hacer un buen control, para que el proyecto vaya avanzando y cumpla el principio de eficiencia. Ahora, nuevamente estamos tomando en cuenta lo que es la eficacia operacional, la eficacia en tiempos. En este caso no entraría lo que es la economía de recursos, ya que solamente estamos hablando del control que se tiene que realizar. Vamos con el siguiente, por favor. Muy bien. Ahora vamos a hablar con respecto al tema de los indicadores. Algo que les había comentado inicialmente era que la empresa EBC, al ser una empresa constructora, mucho tiene que utilizar el tema de costos. ¿Por qué? Porque es mejor que escatime en todos los insumos que vaya a gastar, que sea eficiente en la gestión de los recursos que se le está entregando. Y lo segundo, que sería el tema de la medición. Me explico. Si una empresa proyecta que va a gastar 100 bolsas de cemento en una carretera, pero al final faltaba más materiales, entonces, ¿eso qué problema? ¿Qué problema radica? En que no han hecho una buena planificación, no han proyectado cuánto iban a utilizar específicamente y entonces han comprado de menos. O también puede ser el caso contrario, de que ellos hayan inicialmente puesto que hayan proyectado más de lo que necesitan. Entonces, ¿están siendo eficientes? Ahí nosotros entramos siempre a la pregunta si en verdad la empresa está cumpliendo tanto con lo que es el PI y también obviamente con la misión y visión que la empresa inicialmente se ha proyectado. Vamos con el siguiente, por favor. Muy bien. Con respecto a la primera operación, la empresa EBC eh, como primer indicador que ha puesto era los informes emitidos dividido entre los informes programados, que eso obviamente al final es una operación simple de eficacia, pero ahora, lo correcto que tenía que haber utilizado la empresa es, primero que nada, hemos puesto nosotros un estimado de las 26 horas estándar según el manual de procesos y procedimientos que tiene la empresa. Segundo, el dividido entre el tiempo real que se ha empleado. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Cuántas horas en realidad la empresa EBC ha trabajado y cuánto ha avanzado en base a ese trabajo?
Obviamente, aquí lo que estamos tomando en cuenta nosotros es el tiempo, algo que la empresa EBC inicialmente no había tomado en cuenta. Solamente había tomado en cuenta que en el primer trimestre se tiene que gestionar lo que son los recursos, o sea, la compra de los materiales y se entrega el informe de que se ha cumplido y se ha gastado los recursos. Entonces nosotros, como primer indicador para que la empresa entregue en tiempo y forma, sería las horas estándar que hemos tomado en cuenta, un promedio de 26 horas y el tiempo real. En ese sentido, el tiempo real, considerando la gestión 2025, estaría promediado alrededor de unos 20 a 22 horas, considerando el tiempo que en verdad se ejecuta en una obra. Y obviamente las intervenciones que nosotros hemos colocado como primer punto ha sido que los controles que tiene que realizar la gerencia técnica sería de 8 horas. Eso puede ser en cualquier momento, pero tiene que ser in situ. Y obviamente ya damos 2 horas en el informe que deberían de realizar para ver cuánto han avanzado en el proyecto. Y ya aquí no estamos midiendo los informes que se entregan, sino estamos midiendo en cuánto tiempo está entregando la empresa EBC, incluso está avanzando. Ahora nos vamos con el tema de economía. Estamos tomando en cuenta el principio de economía. ¿Por qué? Porque en economía nos habla de el tema de la gestión de los recursos y aquí ya no hablamos de recurso humano y recurso de tiempo. En aquí hablamos ya de recursos económicos. Como la empresa a veces está trabajando con recursos del Estado, necesariamente tiene que escatimar en costos, porque al final es la misión y visión que tiene, porque al final tiene un estado de resultados que al final nos dice si la empresa ha sido eficiente. Y si ha sido eficiente, técnicamente tendría que tener una utilidad positiva. Si no ha sido eficiente, ahí los números hablan. Vamos con el siguiente, por favor. Y por último, como inicialmente les había indicado, hemos visto lo que es la ejecución presupuestaria de la empresa EBC. Uno de los mayores recursos que la empresa ha ejecutado en su primer trimestre ha sido en compra de insumos. Pero bueno, si han gastado mucho en la compra de insumos, han sido eficientes en la operación de la adquisición de los insumos que han adquirido. Entonces, para tratar de ser un poco más conciso, considerando el tema del tiempo, primeramente nos vamos a la operación. Como ustedes ya saben, tanto lo que es la acción a mediano plazo que tiene la empresa, habla de lo que técnicamente tendría que lograr. Ahora, nos vamos a qué tipo de operación está realizando. Realizar el proceso de contratación para la provisión de materiales suministros para proyectos de oficina central de la EBC. Entonces, lo que nos interesa de la operación, ¿qué es? El proceso de contratación. Entonces, aquí la empresa EBC, ya que ha ejecutado casi el mayor porcentaje en lo que se le ha desembolsado, una de las operaciones que ellos han tomado en cuenta para la empresa es el proceso de contratación, obviamente de la compra de materiales y demás. Ahora, ¿qué indicadores han tomado en cuenta? El número de procesos de contratación iniciados. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la empresa EBC inicialmente como indicador está tomando en cuenta cuántos tipos de contratación, bueno, corrijo, cuántos contratos está realizando en el primer trimestre. ¿Eso qué quiere decir? A mayor gasto, es eficiente la empresa, podemos decir. Es lo que tratan de decirnos la empresa EBC en el indicador que nos están mostrando. Ahora, ¿qué tipo de ponderación están utilizando? Un 20%. Entonces, ellos están proyectándose llegar a un 20% de avance. Ahora, nos vamos a la línea base, que es cero, obviamente. ¿Y qué meta están teniendo la empresa EBC? Que en el primer trimestre van a ejecutar 3 procesos de adquisición de materiales y suministros conforme a la demanda. Entonces, aquí, ¿qué observación nosotros tendríamos? No están tomando en cuenta el principio de economía. Como están adquiriendo y obviamente al finalizar, sí o sí se va a hacer la contratación de los insumos. Eso se va a hacer, eso va a ser eficaz, pero no están utilizando el principio de economía. No están tomando en cuenta como indicadores el tema de los costos que va a incurrir realizar lo que es la compra de los insumos. Incluso la utilización, ahí entraría eficiencia. Si en verdad los recursos que están comprando van a ser utilizados en el primer trimestre. Porque tengan en cuenta que aquí estamos hablando ya de factores externos, el tema de la crisis, el tema del alza de precios, el tema del mercado. Si ellos compran apresuradamente todo antes, imagínense que ahora una bolsa de cemento esté 200 bolivianos.
ahora y han comprado todo en este momento. Entonces han gastado de más. Y pónganse que para el segundo trimestre la bolsa de cemento baje. Entonces no están siendo ni eficientes ni obviamente utilizando el principio de economía. Vamos con el siguiente, por favor. Ahora, en aquí ya directamente es, como les había indicado, su proyección es que a cada trimestre van a realizar un estimado de 3 contrataciones. Entonces, en el mes de marzo tienen, obviamente, tienen una meta, uno, o sea, una contratación, mes de julio, otra contratación, y al final nos da los 3. Eso es lo que inicialmente la empresa ABC de forma trimestral se está proyectando. Y obviamente, ¿cuál va a ser su producto final? Nuevamente, el informe. ¿Y qué unidad lo está realizando? La área de almacenes. Ahora sí pasamos al siguiente, por favor. Muy bien, pero ahora, como ya hemos visto del 2026, ¿qué se han proyectado en el 2025? Para ser más conciso, nos vamos a la operación, que es realizar el proceso de contratación para la provisión de materiales y suministros. Es lo mismo, pero en aquí está priorizando las obras, a comparación del 2026, donde estaba priorizando, obviamente, la compra de suministros y también la compra para la parte administrativa. O sea, incluso en los insumos podemos deducir que son para muebles y escritorios, o sea, temas para la parte administrativa. La ponderación es un 20% que se han puesto y obviamente lo que nos interesa, han utilizado como indicador los materiales y suministros adquiridos y obviamente han utilizado lo mismo. Ellos se han proyectado de igual forma al finalizar de forma trimestral presentar los 3 informes. Muy bien, pasamos a la última diapositiva y después le voy a dar la palabra a mi compañera. La siguiente más, por favor. Muy bien. En resumen, lo que la empresa EBC, en base a lo que primero que nada se ha desembolsado, en tema de porcentajes, la empresa EBC en su primer mes ha gastado un 11%. Es lo que se ha ejecutado en el tema de la proyección de gastos. Solamente el primer mes. No estamos tomando en cuenta a nivel trimestral. Si fuera a nivel trimestral, ya estaríamos aumentándolo. ¿Cuánto se ha ejecutado? Se ha ejecutado un 25%. Ahora, la operación que más ha resaltado es la operación del proyecto que está realizando la empresa EBC en este momento con la empresa EMAPA. En ese sentido, la empresa EBC en su primer trimestre ha ejecutado alrededor de 15.853.253, solamente en el primer trimestre. Y ahora, de ese primer trimestre, para lo que es netamente la razón de ser de la empresa, y me explico, para el tema de lo que es insumos, para lo que es la parte de gerencia de producción, solamente sería el 10%. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? La empresa EBC está gestionando de los recursos que se le está entregando un mayor porcentaje a la parte administrativa, que obviamente es necesario en muchas empresas públicas, pero si la empresa EBC gestionara sus recursos más para lo que es la razón de ser, o sea, la parte productiva, entonces esta empresa EBC tendría otros indicadores y obviamente tendría otros resultados. Y obviamente nos vamos al segundo proceso que también hemos tomado en cuenta en base al desembolso que se ha realizado y la utilización, que es el tema de almacenes. Como ellos se han proyectado un valor de 3 procesos, o sea, de contratación de insumos, entonces ha tenido el primer proceso en marzo, o sea, solamente hasta el primer trimestre ha tenido un proceso. En lo real, la empresa EBC solamente ha alcanzado en un proceso. ¿Eso qué nos quiere decir? Que en un proceso, ya sea con una empresa proveedora y demás, la empresa ha ejecutado lo que es el contrato para los insumos que necesita. En base a esto, ¿qué queremos decir? La empresa EBC, primero que nada, en su organigrama tiene algunas funciones de más. ¿A qué quiero llegar? Tiene más parte administrativa que no tiene que ver mucho con la razón de ser de la empresa y la parte que sí es parte de la razón de ser solamente es la gerencia de producción, gerencia técnica y obviamente la de obras. En ese sentido, la empresa CBC está destinando sus recursos más a la parte administrativa, que es también necesaria. Bueno, en ese sentido, ahora le voy a dar la palabra a mi compañera. Vamos con el siguiente, por favor, que nos va a indicar ya a más detalle lo que es el manual de procesos y procedimientos.
Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar el manual de procesos y procedimientos. Siguiente, por favor. Ya, ahora voy a dar un pequeño contexto de todo lo que se ha hablado, así a grosso modo. Bueno, iniciando, hemos empezado, ¿no? Con el POA 2026, que era la operación PY5, referida a la construcción de equipamiento de planta de granos de mapa, ya que esto para nosotros era una operación sustantiva. Su meta estratégica de esta obra como tal se va a articular en el corto plazo, lo cual va a exigir una entrega de infraestructura civil con calidad, plazos y presupuestos cumplidos y su programación física como tal, para su primer trimestre, como ya lo había mencionado, es una meta válida, es un avance físico acumulado del 10%, lo cual lo ha desglosado en un 5%, 3% como el 2%. Y su línea base de esta va a estimar, alcanzó el 90% como tal. Ahora, el MOF, lo que estaba hablando también, más que todo para que la meta se cumpla, el MOF va a identificar un responsable crítico como va a ser el gerente de producción. Su función de esta va a ser, según su manual de funciones, va a tener un objetivo primordial que es coordinar, evaluar y monitorear también la ejecución física de estas obras adjudicadas. Y la responsabilidad es el quien debe garantizar más que todo el suministro oportuno de maquinaria, materiales o insumos. Si la obra, por ejemplo, de Pailón, que es de MAPA, se detiene, la responsabilidad administrativa recae más que todo sobre este puesto ejecutivo. Ahora sí, vámonos al manual de procesos y procedimientos. Bueno, entramos más que todo ahora en el eje central de nuestra evaluación. El manual de procesos y procedimientos, para que la planta en mapa avance ese 10% trimestral que se había mencionado en el POA, el gerente de producción debe ejecutar como tal el procedimiento de seguimiento y control avance de obra, que es la gerencia de producción, el cual va a constar en un ciclo operativo de 26 horas laborales. Bueno, a continuación les voy a dar las tres tareas que se cumplen esta. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos tres tareas como tal. La primera es la elaboración del cronograma tentativo, que esta va a tener un estimado de 16 horas. Esta tarea más que todo es algo exhaustivo del proceso. El gerente más que todo acá debe planificar semanal o mensualmente todos los requerimientos, ya sea de mano de obra, alquiler, equipos y suministros. En términos de auditoría más que todo, esas 16 horas son el input logist. Si el cronograma de esta no se elabora con precisión como tal, el avance físico de esta operación, que es el PY5, se puede desviar del presupuesto que tiene la empresa como tal. En la segunda tarea vamos a tener la intervención diaria de la obra, que esta se va a estimar en un tiempo de 8 horas estimados, lo cual consiste en la comunicación directa con los responsables del sitio. El objetivo más que todo de esta tarea es conocer el desarrollo de las actividades, como también identificar el problema técnico y coordinar. Alternativas más que todo si hay algún problema y tener una alternativa de solución preventiva. Para el auditor operativo, estas 8 horas va a representar el control interno preventivo. Aquí más que todo se asegura que lo que se construye en el pailón, que se mapa, cumpla con las especificaciones técnicas del contrato. Y como tarea 3 vamos a tener, se va a elevar los informes de seguimiento y control. Esto va a tener un tiempo estimado de 2 horas. Más que todo, esto es el resultado final del ciclo. Y acá también se debe elevar los informes, ya sea verbal y escrito, al gerente general sobre el estado de situación frente a los cronogramas previstos. Estos documentos es nuestro medio más que todo para nosotros de verificación principal. En este informe de 2 horas, la máxima autoridad ejecutiva puede tomar decisiones oportunas y demás. Siguiente, por favor. Siguiente, ya. Aquí podemos ver un flujograma que es mucho más resumido de las tres tareas que se puede hacer. Como inicio tenemos elaborar el cronograma tentativo, como ya se había mencionado, en la cual va a tener mano de obras
cómo se va desarrollando y si hay problemas para coordinar alternativas a la solución de ese problema. Y posterior a ello, se va a también elevar los informes verbales y escritos de manera periódica al gerente general sobre la situación de la obra y sobre si están cumpliendo con los avances, lo que han quedado en la primera tarea, que es los cronogramas. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con nuestra evaluación, vamos a pasar ahora a la otra operación que es ALM 01, lo cual se denomina el proceso de contratación para la provisión de materiales y suministros. Para eso también vamos a dar un contexto de lo que había mencionado nuestro compañero. En el POA, su meta estratégica para esta actividad es el motor de acción de corto plazo, lo cual busca incrementar un modelo de gestión empresarial basado en qué? En la eficiencia administrativa como en la sostenibilidad financiera. Esta programación física, más que todo para la gestión 2026, en el área de almacenes, tiene este desafío de iniciar y concluir 3 procesos de adquisición mayor, como se había mencionado. El cronograma estratégico es un proceso, este cronograma han tenido en proceso de marzo, julio y a último de septiembre. Y también ha tenido una ponderación, lo cual ha sido 20% de carga operativa de almacenes, lo cual más que todo eso subraya que están sin insumos, no hay avance físico como tal en las obras de inversión como la planta de mapa. Ahora sí, vámonos al manual de funciones y procedimientos. En el manual de organización de funciones, en este aspecto, para estos procesos de compra no se han observados legalmente como tal. El MOF distribuye responsabilidades de mando clara. En esta vamos a tener al responsable de proceso, que es el RPCD, que es el responsable de procesos de contratación directa. Más que todo esto, generalmente es un nivel ejecutivo como el gerente administrativo financiero, que tiene la autoridad delegada por la MAE para aprobar adjudicaciones de compras, y acá también va a ser jefe de unidad jurídica según el MOF, y su función es asesorar y revisar las cláusulas del contrato para garantizar más que todo esto los intereses de la ABC y están protegidos frente a los proveedores. Y también aquí va a entrar la unidad solicitante, es quien debe definir con precisión técnica qué materias se necesitan y evitando compras innecesarias para que no afecte la economía de la empresa como tal. La anterior diapositiva, porfis. Ahí, gracias. Bueno, aquí también llevamos a sobre el MIP. Aquí es donde más que todo, donde el control gubernamental se vuelve numérico y objetivo, por así decirlo. Para cumplir la meta de los 3 procesos anuales, el MIP establece el procedimiento de contratación directa de bienes y servicios, es lo que vamos a hablar. Este proceso es más larguito, con un tiempo estándar de 72 horas operativas, lo cual se van a distribuir en 15 tareas que voy a desglosar a continuación. En la primera tarea, más que todo, nos habla sobre la solicitud de la unidad que va a preparar el expediente técnico y presupuestario. Y en la tarea 2 nos va a hablar que va a ser una revisión el RPC, que es el responsable del proceso de contratación directa, que va a tener un tiempo de estimación de 8 horas, lo cual se va a aprobar al inicio del proceso tras verificar requisitos. Siguiente, por favor. Y en la tarea 3 vamos a tener un ajuste más que todo, y esto va a tener un lapso de 4 horas, lo cual más que todo aquí menciona que se va a completar el documento de contratación si es necesario. Y la tarea 4 va a ser las invitaciones y PAC también, nos habla de la PAC. Y esto va a tener un tiempo estimado igual de 4 horas. En aquí más que todo mencionas que se va a invitar a los proponentes y se va a actualizar el plan anual de contrataciones. Y en la quinta tarea, más que todo, va a ser la designación. El RPCD va a nombrar a la comisión de verificación y esto va a tener un tiempo estimado de 4 horas. Y la tarea 6 va a ser más que todo de la calificación y esto también va a tener un tiempo estimado de 4 horas. Acá más que todo menciona que la comisión va a evaluar las propuestas y va a recomendar también a un ganador. Y en la tarea 7, siguiente, por favor. Y, y en la tarea 7 va a hablar sobre la adjudicación, que esto también va a tener un tiempo estimado de 4 horas. El RCP va a oficializar ya más que todo aquí la selección del proveedor. Siguiente, por favor. Ya, acá tenemos la tarea 8, que es la notificación más que todo.
Acá más que todo se basa en la solicitud del ganador y los documentos legales. Aquí el ganador ya va a entregar los documentos legales, como ser el NID, el RUPE, entre otros. Siguiente, por favor. Ya, como tarea 9 tenemos la elaboración del contrato. Acá ya se va a elaborar el contrato y tiene un tiempo estimado de 8 horas. Acá el jefe de unidad jurídica va a redactar como tal las cláusulas de garantía. Y la tarea 10 ya va a ser la firma. La MAE como tal o el RCP van a formalizar legalmente la compra. Y como tarea 11 tenemos ya pues, se registra el contrato en el sistema estatal de contrataciones. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos la designación de recepción y que también va a tener un tiempo estimado de 4 horas. Acá más que todo se va a nombrar oficialmente a los responsables de recibir el bien. Y como tarea 13 tenemos la recepción provisional. Eso también tiene un estimado de 4 horas. En la primera se va a verificar la física. Primero se va a verificar, va a tener una verificación física del material entregado. Y la tarea 14 va a ser la recepción ya definitiva. Acá ya se va a firmar el acta final de la conformidad de técnica. Y ya como tareas 15 se va a hacer el cierre y como tal se va a enviar el acta de contratación del cierre del proceso. Siguiente, por favor. Aquí vemos, aquí ya más detallado, podemos ver esos 15 procesos, esas 15 tareas en un flujograma que rápidamente les voy a explicar. Ya, el inicio, como ya se había mencionado, la primera tarea se va a solicitar la contratación y demás, y posterior a ello se va a hacer la revisión de los requisitos del proceso de contratación. Y si se va a preguntar también si el solicitante complementario tiene complementación de documentación al contrato, si por sí se va a volver a la misma tarea, la tarea 1, y si menciona que no, se va a hacer una invitación a los proponentes para que envíen sus propuestas. Posterior a ello se va a hacer la designación de comisión de verificación y posterior a ello se va a hacer la elaboración de informe de selección de los contratistas. Y nos vamos ahora a los montos mayor, que es de 1 millón. Si el monto mayor es mayor, perdón, si es menor de 1 millón, la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el DCD se va a hacer por la RC. Y si el RCP de contención mayor es de 1 millón, va a verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas por el DCD y la toma de decisión del informe de recomendación. Posterior a ello, se va a preguntar, ¿cumplió con las condiciones establecidas del DCD? Si dice no, se va a ir a la tarea 5 y si dice sí, se va a ir a las notas de adjudicación. Posterior a ello, se va a notificar cómo se va a solicitar el proponente adjudicados al documento que sea requerido. Posterior a ello, se va a hacer la revisión de la documentación de elaboración del contrato y posterior a ello, se va a hacer la firma del contrato. Si la firma del contrato tiene una entrega mayor a 30 días, lo va a firmar la MAE, y si tiene menor a 30 días, lo va a firmar el RCP. Posterior a ello nos vamos a la tarea 11, que va a ser la formalización del contrato o la orden del contrato o el orden de servicio que se va a registrar en el SICOES, y posterior a ello se va a hacer la designación del memorándum y posterior a ello se va a hacer la revisión de provisional. Y eso se pregunta, ¿está conformidad? Si dice sí, se va a ir a la recepción definitiva. Y también se va a volver a preguntar, ¿está conforme? Entonces, si dice sí, se va a hacer el cierre del proceso de la contratación y ahí va a llegar el fin del proceso. Bueno, como conclusión de este manual de procesos y procedimientos, se puede observar nuestra regla más que todo de medir y el proceso de adquisición va a superar 72 horas, como se había mencionado, o el seguimiento de la obra va a tardar más de 26 horas. Estamos ante una gestión que compromete más que todo la eficiencia en la EBC. Esta integración, más que todo de los que se había mencionado anteriormente, nos permite asegurar que los recursos del Estado se transformen en obras reales con transparencia. Ya, a ver, el MPI no solo es un manual de tareas como tal, más que todo se podría decir que es una herramienta que permite que la planificación del POA se ejecute con rigor que exige el manual de operaciones y funciones. Se podría decir que eso es una triada técnica, lo cual va a garantizar que la empresa EBC opere con transparencia, economía y agilidad, lo cual va a transformar el presupuesto de infraestructura real en el país. Ahora le cedo la palabra a mi compañero. Ya, bueno.
Eh, Nuestro programa de contratación directa de bienes y servicios, bueno, primeramente debo darles una noticia, digamos, esta modalidad de contratación directa ha sido abrogado en sí, este 6 de abril mediante decreto supremo 5600. En su artículo 2 nos dice que la contratación directa es abrogada en el decreto supremo 181, que viene siendo la norma básica del SAPS. Bueno, les voy a mostrar ya, ah, para, para no explayarme tanto y a terminar ya que nos estamos ya haciendo ahora, les voy a mostrar, eh, bueno, nuestro programa en sí general de una contratación directa de bienes o servicios va a contar con fases, etapas y unidades involucradas. Entre las fases va a estar la preparación y planificación, la autorización, la contratación, la ejecución y cierre. Entre las unidades solicitantes va a estar, entre las unidades va a estar la unidad solicitante, unidad de planificación, unidad administrativa, unidad legal, unidad financiera, la unidad de compras y contrataciones, la máxima autoridad ejecutiva y la unidad de almacenes y activos fijos. En este caso, podemos comenzar, no sé, bueno, vamos a comenzar aquí para, como no está más visible, el otro es un poco más grande y no se puede ver. Ya, voy a hacerlo rápido. La identificación de la necesidad de bienes o servicios en sí, el producto o la necesidad que tengamos. Esto debe ser en base a lo que se busca, en este caso, de las dos gerencias de producción y de proyectos, que si necesitan, digamos, como material, cemento, etcétera, pero esto, la característica debe ser que debe ser mayor a 20,000 bolivianos. Ahí, pues, tenemos fases y etapas y la unidad, ya. La segunda, la verificación en conformidad con el POA y, por supuesto, esto debe estar verificado en su POA anual y también debe estar verificado en su certificado de presupuesto. Vamos a ver a continuación. Ya. La elaboración del TDR o de los términos de referencia, o sea, ¿qué se necesita? ¿Qué específicamente se necesita? ¿Qué pide la unidad solicitante? Las especificaciones técnicas. ¿Ya? El análisis legal y la verificación del causal de condición directa. ¿Por qué motivo necesitamos esto? Digamos, por falta de material para una, en este caso del ABC, para la construcción de carreteras para... Ya, el 5. Esto es la certificación presupuestaria que donde nos dice el presupuesto del material o servicio que se va a contratar. La elaboración del informe de disponibilidad. En este caso, como digamos, necesitamos un bien y tenemos en almacén una cierta cantidad de este bien. Así que vamos a ver que de los pedidos de la necesidad, si se debe hacer el pedido completo o parcial. La conciliación de documentación, eso es ya más los respaldos y todo documentación que respaldo en base a la necesidad. En nuestro caso, digamos, las facturas, pues, no, los informes de los bienes que se van a requerir en base con la unidad legal. La elaboración de recomendación de contención directa, esto es, digamos, ¿qué recomendación se hace en base a los pedidos que se va a hacer? ¿Qué material o qué, en base, y también la calidad y cantidad que se requiera? La aprobación de contención directamente de resolución municipal. Toda aprobación de esta modalidad que, bueno, ya no está vigente, se debe hacer mediante resolución administrativa. ¿Ya? Luego, y la solicitud de la propuesta. Por consiguiente, la evaluación de la propuesta, informe de evaluación de la recomendación, la adjudicación mediante resolución administrativa, en caso de que ya sea adjudicado un proveedor, se hará Enzi, también tu resolución audio está un poco administrativa. mal. Y ahí lo terminaremos. Ya, para terminar, han visto que de POA, de manual de procesos, hay diferentes tipos de formatos y formas de hacer que hacen cada institución, o sea, no hay una uniformidad, pero lo importante
Lo importante es, pueden encender sus cámaras los que puedan. Vamos a charlar unos 4 minutitos. Lo importante es que dejen de compartir ahora, sí. Lo importante es que como conclusión sí hemos ido sacando de que los indicadores se van formando en el POA. Para hacer una auditoría operativa se hace con el POA, pero hay que revisar ese proceso de elaboración del POA. No se ha pedido que hagan una evaluación de los indicadores o seguimiento de los POAs, no se les ha pedido hacer eso. Ya solamente había que establecer los indicadores y tal vez hacer un pequeño análisis si está bien los indicadores, como hemos hecho el análisis en la anterior clase. Ahora no he podido tomar el control porque la presentación estaban agarrando sus compañeros. Si hubiera estado dando el control, podía haber hecho algunas aclaraciones, pero ya lo importante, el POA tiene los objetivos, las operaciones y tiene los indicadores. El manual de procesos tiene la forma como hacer las operaciones, los procedimientos. El último flujograma es práctica, nomás cómo se hace, pero esa práctica no lo han hecho, sino que han sacado ese, si no me equivoco, lo han sacado de la EBC. Después en el organigrama hemos visto que hay gerencias sustantivas y gerencias administrativas. Les he hablado bastante, ¿no? De que hay operaciones administrativas y sustantivas en toda organización. En todas hay eso. No hay la excepción. Porque siempre por algo se forma una institución, una organización. Ya, eso es lo importante. Esto nos sirve para la auditoría operativa, que quiere decir que al momento de planificar una auditoría operativa tenemos que revisar el POA. Es parte de nuestro trabajo, es verificar esos indicadores, el flujograma, el manual de procesos, el manual de organizaciones tenemos que revisar, sí, también tenemos que revisar. Ya, espero que estén comprendiendo eso. Vamos a ver si continuamos. Hoy día es martes, el jueves, o de una vez vamos a entrar a la etapa ya a la etapa de la técnica de auditoría, que nos va a llevar una clase probablemente, tal vez menos de una clase, y queremos entrar a la etapa de la auditoría para que ya entremos después a la parte técnica de la auditoría operativa. Y ya para no perder mucho tiempo, a finales de mes tenemos que dar el examen. Esta semana, la próxima semana probablemente estemos dando examen y tenemos que ir avanzando. Y ahí os voy a ir comunicando. Mientras tanto, el otro grupo podrían exponer. Muchos están yendo al análisis del presupuesto, del POA, de los indicadores, de eficacia, tiempo, y no les he pedido tanto ese análisis, sino solamente identificar el indicador y si el indicador está bien. Ya, alguna pregunta, alguna aclaración, probablemente las clases virtuales sean esta semana y hasta la próxima semana, ¿no? Hay, creo, bloqueos en el alto. Esta mañana he pasado casi con la mitad que normalmente paso, porque hay algunas personas que no deben estar pudiendo venir ya del alto, ¿no? Ya jóvenes, esas cosas que vaya quedando, van a ver que no hay una uniformidad en la forma de cómo hacer POA. Sí hay formatos, pero cómo hacer los indicadores, cómo medir la línea base, la temporalidad, todo eso no hay regla. Sino eso ya depende de los técnicos que elaboran el POA. Así que el auditor tiene que tratar de entender esa parte, ver cómo han planificado, cómo han programado, cómo han hecho su indicador y si viene de una fuente base y además va a medir bien. O sea, primero tiene que validar toda esa parte el auditor antes del operativo. No es que va a agarrar lo que sea, lo que ellos dicen vamos a medir y no es tan así. Ya bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna aclaración? Melanie, Licenciado, ¿se me escucha? dale, Eric. Sí, te escucho. Bueno, licenciado, le comento que una de las razones también por la cual hemos tomado en cuenta el POA del 2025, ¿por qué hemos hecho ese análisis? Porque hemos conseguido lo que es la información de la empresa EBC. Me explico, sus estados financieros. Como sabemos, no tendría que entrar en la parte operativa, pero también es muy importante, ya que si han tenido No, utilidades está bien, negativas, está bien. No, yo he entendido, Eric. Sabes que normalmente para verificar que se haya hecho bien los indicadores, una técnica es ver el pasado, cómo se hacía, cómo ha funcionado.
sea, en base a eso se proyecta al 2026. Todo eso te entiendo, no te preocupes, pero han tardado mucho tiempo en el tema de hacer el análisis de indicador de eficacia, eficiencia, el cumplimiento. Había muchos errores en el tema de la interpretación del presupuesto, ¿no? Han mostrado también el presupuesto. Había muchos errores entre el presupuesto aprobado, modificado, el último presupuesto modificado, el de vengado, el trimestral, cómo se va ejecutando y el saldo de vengado. Hay algunas errorcitos habían en tu explicación, pero eso es lo de menos. Y a lo importante es que vean que en todos los POAs hay indicadores. Y ese es el punto de partida. Si su compañero ha revisado un poco el 2025 para verificar cómo era el 2025 y cómo era el 2026, sí sirve. Ese ya es parte del trabajo de la auditoría. Pero ahora solamente queríamos identificar que el POA tiene operaciones y objetivos y tiene indicadores. Eso nada más. Ya es lo que tenía que haber indicado. Y si van a exponer la siguiente clase, lo ideal sería que expongan por lo menos dos. Y aprovecharemos estas clases virtuales. Si yo me animo a hacer de una vez la clase el proceso de auditoría, lo vamos a hacer de una vez para ir avanzando y entrar ya a la parte técnica para que ustedes vayan leyendo norma y vayamos analizando ya toda la parte cómo se hace auditoría operativa. Ya, jóvenes, no te preocupes de eso, Eric, ya está la calificación también. Ya, nos vemos el día jueves, probablemente sea virtual todavía, ¿no? Henry, Lisette, Quispe, no sé su nombre. Ya nos vemos el día jueves, jóvenes. Vamos a ver por eso ya. Se alistan a los otros dos grupos. Ya por lo menos tienen que ser los dos grupos. Ya nos vemos, jóvenes. Aprovecharemos que estamos en virtual para ver. Ya han escrito su nombre, ¿no? Para la asistencia. Ya me estoy olvidando. Pero si eso ya no voy a poder ver. Ya, jóvenes, estoy considerando la asistencia. Ya, buenas noches, jóvenes. Noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.